Bien, entonces les comentaba, Guillermo Valdés Castellanos, a él lo conozco desde niños y más que conocerlo, pues lo veía a él durante la escuela, la enseñanza primaria y la secundaria. Últimamente es que a raíz precisamente de convivencias que hacemos del Instituto de Ciencias anualmente, es que he tenido un mayor contacto con él. Lo veo como una persona muy sencilla y más que estar platicando con él, lo escucho y escucho precisamente que hace comentarios muy interesantes y como les comento también, además, parte de la modestia y la sencillez, pues temas muy profundos. Ahora que leí su currículum, definitivamente me pareció, pues la verdad, impresionante. De tal forma que no sé si ustedes lo alcanzaron a leer, pero aquí lo voy a poner en la pantalla y lo voy a leer si ustedes me permiten. Bien. Guillermo Valdés Castellanos es analista económico y político, columnista en Grupo Milenio, socio del Grupo GEA, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y autor del libro Historia del Narcotráfico en México. Desde 1994 es socio de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, Sociedad Civil, empresa consultora especializada en economía y política, como socio director del área política y desde el 2013 también de la seguridad. Ha desarrollado, entre otros proyectos, un modelo de análisis de la gobernabilidad para la generación de escenarios políticos, económicos y sociales a nivel nacional y estatal. Ha desarrollado y dirigido estudios y proyectos sobre desarrollo social y político de varios estados de la República, diseño y desarrollo de modelos de análisis de riesgo, diseño y análisis de estudio de opinión pública y planes estratégicos de seguridad para estados y municipios. Desde enero de 2007 hasta septiembre de 2011, dirigió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, como miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Tuvo bajo su responsabilidad importantes tareas, entre otras, la de ser coordinador de temas, entre otros, la de coordinar ambas instancias en la generación de información para la elaboración de investigaciones, evaluaciones y escenarios estratégicos de los temas de la Agenda de Seguridad Nacional. Además, junto con John Brennan, asesor de seguridad nacional del presidente Barack Obama, coordinó el Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos en materia de cooperación para la seguridad. Durante 2012, fue investigador de la Fundación Ortega y Gasset, con sede en Madrid, donde escribió el libro Historia del Narcotráfico en México, en el que analiza la relación entre el crimen organizado, violencia e instituciones de seguridad y justicia. Fue publicado en 2013 por la editorial Aguilar. A la fecha ha vendido más de 30,000 ejemplares. Su carrera profesional la inició en el sector público, donde trabajó en varias secretarías: programación y presupuesto, desarrollo social y educación. Y en la presidencia de la República, dedicado básicamente a tareas de asesoría a los titulares de esas dependencias en materia de análisis y perspectiva política y de diseño de políticas públicas. Es articulista del diario Milenio desde el año 2000 y sus artículos son publicados en 10 ciudades del país. Estudió la licenciatura de Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Pues realmente, como les comento, para mí fue realmente impresionante leer su trayectoria.
Y te damos la bienvenida muy cordial, Guillermo, agradeciendo de antemano, en verdad, la amabilidad de que hayas aceptado esta invitación. Y pues no resta más que pues escucharte y pues muy bienvenido seas. Al contrario, Miguel Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto y un privilegio estar con ustedes aquí compartiendo algunas reflexiones sobre cómo va el país. Y pues sin más preámbulos, voy a compartirles la presentación, voy a ponerlo de la pantalla para, para que vean la presentación. Es, miren, esta presentación la hacemos ahí en GA cada trimestre. Eh, Desarrollamos un reporte analítico sobre cómo va el país. Y este ejercicio lo hemos venido haciendo desde 1998, hace ya 22 años, en que elaboramos este análisis. Y para complementarlo, lo que hacemos es, pues, reunimos toda la información necesaria de fuentes oficiales y la completamos con una encuesta nacional de opinión pública que levantamos ex profeso para estos reportes. Entonces van a ir viendo en la presentación tanto los datos duros de cómo está el país, de cómo están las distintas situaciones, economía, política, seguridad, etcétera, mezclándolas con las percepciones que tiene la población sobre la situación del país. Entonces, pues muchas gracias y aquí va la presentación. Déjenme nomás ver. Es que no veo mi computadora. Sin pendiente, Ya, ya, tranquilos. No. ya Ok, la vi, ya la vi. perfecto. Ya la tienen en pantalla, me supongo. Así es, adelante, mi amor. Bueno, entonces miren, la idea es repasar cómo está el país 6 meses después de la pandemia y del inicio de la crisis económica, cómo está el tema de la economía y la pobreza, la pandemia, el manejo de la crisis de salud, el COVID, cómo estamos en materia de seguridad, en materia política y frente a todo esto, cómo reacciona la sociedad para plantear finalmente un par de láminas sobre los escenarios futuros, es un poco cómo puede evolucionar esto para adelante. Entonces, miren, aquí el hecho fundamental, el punto de partida y el supuesto sobre el que está construido el análisis es que hay cada vez un desfase, una distancia mayor entre lo que el presidente ve que es el país y lo que realmente es una vez que han transcurrido 6 meses de la pandemia y de una crisis económica de magnitudes inéditas en términos productivos. Y el problema es que en la medida en que el presidente no reconoce que su proyecto de gobierno, sus políticas, sus prioridades, sus objetivos de gobierno, cuando él llega a la presidencia hace 2 años, es muy distinto, o sea, el país para el que estuvo diseñado ese proyecto de gobierno ya no existe, ya es otro país completamente distinto y al negarse él a adecuar y a reacomodar, a redefinir su proyecto, pues entonces las políticas públicas no están siendo dirigidas para resolver los problemas que ahora enfrenta el país. Entonces, la capacidad de incidir y de solucionar los problemas, pues es cada vez menor, porque pues el señor está apuntando hacia un blanco que ya no existe. Entonces,
El problema es que este desencuentro entre el proyecto de gobierno y realidad lo que produce es un círculo vicioso, un agravamiento de las crisis porque pues las políticas públicas no están diseñadas para resolver la crisis económica se agrava y la crisis económica agravada afecta y disminuye la capacidad de intervención de las políticas y entonces esto está generando una frustración social cada vez mayor. Esa es como la tesis central de la presentación. Vamos a ver entonces un poco cuáles son los saldos de estos 6 meses de coronavirus y de recesión económica en distintos aspectos. Y aquí básicamente en esta lámina está resumido lo que son los saldos fundamentales en materia económica. Los vamos a ir viendo con las gráficas, por eso no me entretengo en platicarles el texto. Pero vean, esto es cómo estaba el PIB en 2018, cómo estuvo en 2019, que se frenó por completo de ligeras tasas de crecimiento en el último año de Peña. Se paró la economía en el primer año de López Obrador con la crisis de confianza empresarial y ahora con el COVID, pues bueno, ya tenemos esta caída brutal del Producto Interno Bruto en los 2 primeros trimestres. Y esta gráfica, lo que tenemos aquí son la economía tiene 4 motores. Uno, y el más importante, es el consumo privado. Esta variable produce el 60% del PIB. Entonces, vean el consumo hasta dónde se desploma. La línea clarita es el comportamiento del indicador y la línea punteada es el promedio trimestral. Y entonces ya está repuntando, pero la caída es brutal y la recuperación es mínima, tanto del consumo privado como la inversión para generar mayor crecimiento económico. La inversión también cayó por debajo del 30% en los 2 primeros trimestres. Las exportaciones no petroleras, que es el tercer motor de la economía, se desploman por arriba del 50%, o sea, más del 50% caen las exportaciones y aunque ya han repuntado, todavía es insuficiente para recuperar el nivel. Y el consumo de gobierno, que también es un componente de la economía, de un motor importante de la economía, pero en menor proporción, es el único que se ha comportado positivamente porque el gobierno, pese al discurso de la austeridad, sigue gastando. Entonces, en realidad tenemos 3 de los 4 motores completamente desplomados y uno que es el más pequeño, pues es el único que se ha comportado relativamente normal. Y esto nos da una idea de, por ejemplo, cómo ha estado el IGAE, es uno de los indicadores que genera el INEGI para medir cómo va la producción en México, y el sector agropecuario es el único que se salva, que tiene un ligero crecimiento de casi 1%, el sector servicios cae 9%, el sector industrial cae 14.4%, la economía en su conjunto 10.1%, esto es el primer semestre, y aquí tenemos las principales subsectores, por ejemplo, el comercio al menudeo 15, las manufacturas menos 16,5%, los servicios culturales, deportivos y de esparcimiento 17%, restaurantes, hoteles menos 40%. Entonces es un desplome brutal de las distintas componentes, de los distintos sectores y subsectores de la economía. Y eso a nivel macro, pero si lo vemos a nivel micro de empresas, en una encuesta que levanta INEGI, reporta que el 91%, 9 de cada 10 empresas han presentado disminución de sus ingresos, 72% una reducción de la demanda y 34% escasez de insumos y de productos. O sea, la paralización de las empresas ha sido brutal y si vemos lo que está pasando a nivel de desaparición de empresas, tenemos que en agosto contra marzo desaparecieron, cerraron 12,285 empresas,
y aquí están de qué tamaño eran. La mayoría son entre 6 y 50 empleados, pero ya hay varias empresas muy grandes que quebraron, de más de 500 trabajadores, son 254 y más de 1000 trabajadores, 116, tenemos 370 empresas grandes cerradas, se abrieron 6,800 empresas, pero de un solo trabajador, y el empleo perdido formal en estas empresas suma un total de 1,000,000 de empleos. Y eso es en el sector formal. Si nos vamos al sector informal, donde trabaja alrededor del 56-57% de la población, aquí tenemos, fíjense, la cantidad de ocupados al fin del primer trimestre, en marzo, antes del confinamiento, 55.5